Y el mensaje de esta tarde es titulado Mis últimas palabras. Mis últimas palabras. ¿Tú te imaginas cuáles van a ser tus últimas palabras? Yo sé que cuando hablamos de la muerte no queremos pensar de ella, no queremos pensar que un día no vamos a estar aquí. No queremos nosotros ni siquiera que por nuestra mente pase que un día no vamos a estar aquí, pero la realidad es que todos los que estamos aquí, al menos que el Señor venga antes, vamos a morir. Y cuando uno muere, uno tiende a decir ciertas palabras, ciertos consejos. Cuando uno sabe que la muerte viene, hay ciertos consejos. No sé si tu padre, tu madre, si no están aquí, antes de partir te dijeron algo. Te dijeron un consejo, te dijeron algo, una encomienda. Entonces, ¿te has puesto a pensar qué sería la encomienda que tú le darías a tus seres queridos? Cuando yo no esté aquí, fíjate, te encargo esto, te encargo lo otro, te encargo a aquella persona, te encargo a mi nieto, te encargo. ¿Te has puesto a pensar? ¿Sabes que el apóstol Pablo hizo eso antes de él partir? En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo da sus últimas palabras. Él dice en el verso 6 de 2 de Timoteo capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabía, él había recorrido ya un largo camino, sabía que el momento iba a llegar, estaba ya en puerta. Entonces, hay algo que él comparte con Timoteo, un hombre joven, un hombre que apenas estaba comenzando una carrera. Hay encomendaciones que él le hace a ese joven Timoteo. Entonces, en el verso 1 vemos que Timoteo recibe estas encomendaciones por parte del apóstol Pablo. Y dice las Escrituras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encargo, tengo un encargo para ti, te encarezco. Hay algo muy importante que yo quiero que tú hagas. Y hace esta declaración, dice: delante de Dios y del Señor Jesucristo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjate que al empezar él a hacer su encargo, al empezar a hacer su declaración de qué era lo que él quería, él hace este encargo y lo hace, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y nos da ahí como un paréntesis, nos dice: Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay una traducción que nos dice: delante de Dios y Jesucristo, que vendrá glorioso como rey a juzgar. Entonces, antes de que dé su encomendación, Timoteo dice esto acerca del Señor Jesucristo: él va a juzgar a vivos y a muertos cuando él venga en su gloria. Fíjate que este mensaje, y vamos a hacer un paréntesis aquí, este mensaje es un mensaje que hoy no muy fácilmente lo escuchas. El que el Señor va a venir como rey, y segundo, que va a juzgar. Son palabras muy poderosas que recibimos de Pablo aquí. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú y yo hagamos va a ser juzgado un día por el rey. Nos guste escuchar eso o no nos guste, va a ser
juzgado cada individuo en las acciones que hicimos o no hicimos. Entonces, él antes de compartir su encomienda, lo hace delante del Señor Jesús y delante de Dios. Dice, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Jesucristo, que vendrá glorioso como Rey a juzgar. Entonces, qué tremendo es eso, ¿no? Este conocimiento que el Señor Jesucristo va a venir a juzgar. Yo te aseguro que si tú y yo tuviéramos eso metido en nuestra cabecita, no haríamos ciertas cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque no nos ha caído el 20, como comúnmente se dice, que Él va a venir a juzgar. Y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas sin tener un temor de que el Señor va a juzgar, de que un día va a venir a juzgar. El día de hoy es nuestro abogado defensor y tomamos ventaja de eso, y eso está tremendo. Pero hay que también tener el conocimiento que un día va a juzgar todo lo que tú y yo hicimos. Todo. Entonces, él al empezar esta encomienda, cuando él está dando sus últimas palabras, dice, yo te encarezco, te encargo. Y aquí está la encomienda que él le da al joven Timoteo. Verso 2. Él dice, te encomiendo, te encarezco, que prediques la palabra. Fíjate qué interesante. De todas las cosas que el apóstol Pablo pudiera encomendarle a un joven Timoteo, la encomienda número 1 que él le da es, predica la palabra. Wow, qué interesante, ¿no? ¿Qué tú le dirías a tus hijos primero? Te encomiendo la cuenta del banco que tengo ahí, no la vayas a malgastar. ¿Qué sería nuestra encomienda? Te encomiendo mi coche, te encomiendo las propiedades que yo tengo. ¿Qué encomendarías? Te encomiendo mi biblioteca de libros que tengo allí. Te encomiendo mi colección de no sé qué que tú colectas. Te encomiendo a mis hijos. ¿Qué le dirías tú si estuvieras en un lecho de muerte y tu ser querido está a un lado? Te encomiendo a mis hijos. Cuida a mis hijos. Te encomiendo mi negocio. ¿Qué diríamos? ¿Qué dice la gente cuando está en un lecho de muerte? Ahora, el apóstol Pablo, que escribe una tercera parte del Nuevo Testamento, de tanta teología que tenía en su mente, de tanto conocimiento, un hombre que recibió por parte del Señor Jesucristo directamente toda la revelación que un hombre desearía tener. De toda la revelación que él recibe del Señor Jesucristo, la primera encomienda que le hace al joven Timoteo es, predica la palabra. Predica la palabra. Ahora, es interesante saber que la palabra predica en el original significa ser un heraldo. Un heraldo. Los griegos sabían acerca de lo que es ser un heraldo. ¿Sí has escuchado la terminología un heraldo? Hay periódicos en nuestros países, el Heraldo de México, el Heraldo de la ciudad donde está. ¿Qué quiere decir? Un heraldo. Alguien que era un heraldo era una posición en la milicia. Entonces, un heraldo era un oficial que actuaba como un mensajero encargado de anunciar las noticias importantes. Era el mensajero, era parte de la corte del rey y se encargaba de anunciar las noticias importantes. Entonces, la encomienda más importante y la primera que le da el apóstol Pablo a Timoteo, y la encomienda que tú y yo recibimos en este día es eso: predica la palabra.
Anuncia las noticias, las buenas noticias. ¿Sabes que el evangelio quiere decir buenas noticias? Las buenas noticias. Y la encomienda es muy simple y muy sencilla. Pero sabes que hoy en día la mayoría de las personas cuando lee este versículo y dice, y lee, te encomiendo, te encarezco, que prediques la palabra, piensa que eso es solo para un predicador, un pastor o un evangelista. Es que yo no tengo el don de hablar. Es que yo nunca aprendí a hablar en público. Necesito un curso para hablar en público para yo poder predicar la palabra. Pero cuando tú entiendes que el predicar es el ser un heraldo, es el ser un mensajero que está encargado de anunciar las buenas noticias, eso te incluye a ti. Te guste o no te guste, ese eres tú. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia es anunciar las buenas noticias al mundo. Entonces, tú tienes que tener ese entendimiento. Cuando tú estás en una tienda, ¿qué es lo que tienes que compartir? Las buenas noticias. Cuando estás en negocios, ¿a poco no aprendes a hacer eso? A compartir la buena noticia de tu negocio, ¿no? Pero la encomienda mayor que el apóstol Pablo le da a Timoteo es: predica la palabra. Entonces, con el entendimiento que te acabo de compartir, de que cada uno de nosotros somos mensajeros encargados de anunciar las buenas nuevas, eso rompe cualquier diagrama que tú tenías, cualquier pensamiento que tú tenías en relación a predicar la palabra. Eso te incluye a ti, porque un heraldo era una persona de un cargo importante. ¿Sabes que había funciones de un heraldo? Un heraldo era uno que entraba a la ciudad sitiada, y se mezclaba en medio de las personas de esa ciudad sin que nadie se atreviese a hacerle nada a él. Entonces, para los griegos, un heraldo tenía una función. Entonces, aunque había una ciudad que estaba sitiada del enemigo, un heraldo podía entrar a esa ciudad y nadie le iba a hacer nada a ese heraldo. El temor mayor para la iglesia de compartir las buenas nuevas es el siguiente: es que no la puedo compartir porque me van a hacer algo. Pero yo estoy aquí en esta tarde para compartirte lo siguiente: que cuando tú tomas las buenas nuevas del evangelio y entras a ciudades fortificadas y entras a lugares donde está la presencia del enemigo, nada te va a ocurrir, porque tú eres un heraldo del Señor. Amén. Tú eres un heraldo del Señor. Puedes estar en tu trabajo y si tú compartes las buenas nuevas, nada te va a ocurrir. Amén. Puedes estar tú entre tu familia y tu familia todos son paganos y puede haber lo que haya, pero si tú compartes las buenas nuevas, nada te va a ocurrir a ti. Amén. Es tremendo lo que ocurría con un heraldo. Dicen que un heraldo era alguien que conducía a otros hacia la presencia del rey. Y cuando Pablo le encomienda a Timoteo: te encarezco, como sus últimas palabras, que prediques la palabra. ¿Sabes por qué? ¿Estás entendiendo ahora por qué esta es la encomienda número 1 que tiene Pablo contra el joven Timoteo? Porque cuando alguien está encargado de llevar a otro a la presencia del rey, su vida no es la misma. Su vida no puede ser la misma, porque ahora está ante la presencia de un rey. Tu encomienda, mi encomienda es eso: llevar a otros y conducirlos hacia la presencia del rey. Esa es nuestra encomienda. Pero ¿sabes qué? Para conducir a alguien ante la presencia del rey, primero tú tienes que conocer al rey. Amén.
Primero tú tienes que conocerlo a Él. Primero tú tienes que ser alguien importante en su ejército. Un heraldo lo era. Una persona importante, un cargo importante. Primero tú y yo tenemos que tener ese cargo para poder traer a alguien más ante la presencia del Rey. Entonces el trabajo es grande para nosotros. El trabajo es grande. El de conocerlo a Él. El de conocerlo cara a cara para poder traer a otros hacia la presencia del Rey. Dicen los estudiosos, los estudiados, que un heraldo era alguien que estaba encargado de una misión delicada. Una misión delicada. ¿Sabes que en un gobierno que tiene a sus soldados, no todos los soldados son iguales? Hay unos que tienen unos encargos muy importantes. No es lo mismo ser un soldado raso, como dicen, a ser el soldado que, por ejemplo, en Estados Unidos fue encargado de matar a Bin Laden. O sea, ese soldado no es lo mismo que un soldado normal. Los soldados que se encargaron de matar a Bin Laden era un equipo que por años estuvieron entrenando. Era una misión súper delicada, que tenían que entrar en territorio enemigo y llevar a cabo un mandato. No era lo mismo. No podían mandar a un soldado que recién entraba a ese grupo de soldados. Entonces, se dice que los heraldos en ese tiempo eran personas que se les encargaba una misión muy delicada. Entonces, cuando Pablo le encarga a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, y le dice: te encarezco, son sus últimas palabras ya, que prediques la palabra. Ahora este mandamiento toma otro sentido. Ahora entiendes la importancia de predicar la palabra. ¿Sabes que la palabra predicar también significa proclamar? Un heraldo proclamaba. Y como tenía la autoridad de un rey, lo que proclamaba era legal. Tenía legalidad. Entonces, cuando un heraldo tiene una misión delicada, ese heraldo sabe que la va a cumplir. Le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, proclama la palabra, sé un heraldo de la palabra, lleva las buenas noticias de la palabra. Llévala, compártela, da buenas noticias. ¿Sabes que un heraldo, dicen, se encargaba de convocar al pueblo a una asamblea? Todo esto en una palabra. Un heraldo convocaba al pueblo a la asamblea. Por eso que el predicar la palabra no es solamente el trabajo de un predicador, de un pastor, de un evangelista, de un profeta o de un apóstol. El predicar la palabra es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque donde quiera que tú estés, tú tienes que compartir las buenas noticias. Tienes que infiltrarte en territorio enemigo y realizar una misión delicada. Tienes que tú convocar a una asamblea. Ese es el trabajo de un heraldo. Pero ¿sabes lo que pasa hoy el día en América? Que la iglesia no está llena de heraldos. Una iglesia está llena normalmente de espectadores. Porque hemos sido mal educados. Nos han enseñado a ser espectadores. Qué tremendo es, ¿no? Ver un juego de fútbol, ver un juego de básquetbol y ser espectadores. Ver a esos atletas: oh, qué bonito tiró la pelota, qué bonito metió el gol, qué bonito metió un touchdown. Oh, qué bonito es ver eso, ¿no? Porque vivimos en una cultura de espectadores. Pero ¿quién realmente recibe los frutos de esa batalla? Los que pelearon. A ti no te mandaron un cheque porque ayer metieron 5 o 6 goles tu equipo favorito. Al contrario, te cobraron.
¿Sabes? Hay gente que paga por ver pelear al Canelo, a Mayweather. Pagan por ver pelear. Somos una cultura de espectadores que hemos sido nosotros ya educados a pagar para ver pelear a otros. Y vienes a la iglesia y te sientes que porque das una ofrenda ya pagaste. Eso es lo que ocurre en América el día de hoy. Pero el Señor está diciendo, esta encomienda que Pablo le dio a Timoteo es la encomienda que yo te doy a ti. Tú tienes que ser un heraldo. Tú tienes que ser alguien que va y comparte la palabra. Tú tienes que ser alguien que convoca a asamblea. Tú tienes que ser alguien que conduce a alguien más a la presencia del Rey. Eso es lo que necesita la iglesia, no solamente en América, en todo el mundo el día de hoy. Amén. Gente que no sea espectadora, pero que sea partícipe. Y yo entiendo que parte de la responsabilidad y de la culpa viene por la gente que ha estado acá al frente. Porque ha habido mucha gente que le ha encantado eso de estar en un púlpito y tener un ego grande. Y para ellos ha sido muy beneplácito el no hacer partícipe a nadie, porque eso me mantiene a mí aquí arriba. Pero eso va a cambiar en América. Amén. Eso va a cambiar en América. Porque hay una iglesia que se levanta. Hay una iglesia que dice, suficiente hemos tenido de eso. Así es. Suficiente hemos tenido de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Te encomiendo, te encarezco, que prediques la palabra. Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En el original quiere decir cuando a tiempo, cuando la oportunidad esté presente, quiero que la prediques. A tiempo. En su estación quiere decir que va a haber momentos en los cuales tú vas a tener una ventana abierta en la cual tú puedes compartir el evangelio. Dice, hazlo a tiempo. Predica la palabra a tiempo. Va a haber una oportunidad que se te va a presentar para que tú prediques la palabra. Tú tienes personas que tú compartes, tienes familia, tienes personas que tú trabajas. Y va a haber una ventana que se va a abrir en la relación tuya y esa persona, en la cual tú tienes que compartir la palabra. Pero muchas veces no la compartes porque te da miedo. Tienes miedo a compartir una palabra, porque no sabes si vas a decir lo correcto o no sabes si esa persona le va a gustar o no le va a gustar, o si va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo. Pero sabes que cuando una oportunidad se presenta, tú tienes que tomar ventaja. Amén. Las oportunidades vienen y vienen, ¿sabes qué? Para que tú tomes ventaja de esas oportunidades, porque no se repiten dos veces. Ahora, dice, tú tienes que compartir la palabra cuando haya la oportunidad. Dice, a tiempo y afuera de tiempo. Va a haber ocasiones en las cuales no tiene que ver absolutamente nada la reunión donde tú estás. Pero él dice, a tiempo y afuera de tiempo. Recuerdo hace unos años cuando una sobrina de nosotros falleció. 500 personas allí en el cementerio. Muchos dirían, eso es fuera de tiempo. Estamos allí para llorar a nuestro ser querido. Eso es fuera de tiempo. Respete el momento, respete el duelo. Pero la palabra dice, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Si a ti te parece que es afuera de tiempo, hazlo. Hazlo. Y ese día predicamos la palabra a cientos de personas que nunca en su vida estarían en la disposición de escuchar el mensaje. A mí me han invitado a quinceañeras, a predicar en las quinceañeras. Hay pastores que no entrarían a un lugar como ese porque no es una iglesia, es un salón de fiestas. Y al final va a haber un montón de cervezas ahí atrás. Y estas personas me dijeron, ¿podría ir usted? Claro que sí. Es que hemos ido a muchas personas y nadie ha querido dar un mensaje en la quinceañera. Va a ser en el salón de fiestas. Ok, no hay ningún problema. Y yo he ido y yo he predicado el evangelio allí. ¿Sabes por qué? Porque pueda que esa sea la única oportunidad que esas personas escuchen una palabra.
Eso es fuera de tiempo. A tiempo y afuera de tiempo. Así que no solamente es mi encomienda, es tu encomienda. Va a haber ocasiones en las cuales no tenga que ver absolutamente nada la situación, pero tú te tienes que levantar. Tú tienes que anunciar la buena palabra a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Esa es la encomienda de un hombre que está a punto de morir. Pablo, a punto ya de morir. Esa es la encomienda que le hace al joven Timoteo. Prediques, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, y esto es lo que quiero que hagas. Le da el 1, 2, 3 de lo que él quiere que haga. Dice, primero, quiero que redargullas. ¡Wow! Redarguye, en otras palabras, corrige. Muéstrale a otros sus faltas y pídeles una explicación. Eso es lo que quiere decir el redargullir, el corregir. Dice, cuando tú prediques la palabra, cuando prediques al logos, que es la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Cuando tú prediques la palabra, número 1, redarguye, corrige. Ahora, eso en nuestro mundo tan, dicen en inglés, politically correct. No puedes tú redargullir o corregir a alguien. No puedes hacer eso. Estamos tan correctos políticamente ahora hablando, que ahora hasta para ir al baño nos dicen quién y quién no puede ir. Así estamos en esa sociedad. Y tú me estás diciendo, Pablo, que cuando yo predique, yo corrija. No. ¿Sabes qué es la filosofía del día? La filosofía del día es, si yo no me meto contigo, no te metas conmigo. La filosofía de este mundo hoy es, que mientras nada me haga mal a mí, no hay problema conmigo. Si yo no te digo nada a ti, no me digas nada a mí. Pero un heraldo del rey tiene la responsabilidad de pararse enfrente de alguien y decirle, ¿sabes qué? Esta es tu falta. Explícame cómo tú tienes una mujer y tienes un amante. Explícame tú eso. No puede, no, es que usted no puede decirme eso. Yo no le puedo decir eso a mi primo. Esa es su vida. No, papito, no es su vida. Esa es su vida, sí, en el infierno o en los cielos. Eso te tiene que pasar más a ti de lo que puedan decir acerca de ti. Es que no te puedes meter con mi vida. No, dice, predique la palabra. Cuando la prediques, corrige, redarguye, muéstrale a alguien sus faltas. ¿Sabes por qué no le mostramos a alguien sus faltas? Porque nuestras faltas muchas veces son más grandes. ¡Auch! Eso duele. Entonces tenemos una iglesia que no muestra faltas porque las faltas de nosotros son más grandes. Y si vamos y le decimos a alguien y corregimos, lo primero que van a decir, ¿y luego tú? ¿Y tú? Tú no eres aquel, tú no eres el que... Dice, redarguye, corrige. ¿Qué nos está diciendo? A ti y a mí. Corrige lo que tú tengas que corregir, papito, para que tú puedas ir y puedas con toda autoridad corregir a alguien más. Dice, redarguye, muéstrale a alguien sus faltas y pídeles una explicación. Es tiempo de que nos levantemos nosotros en santidad para poder nosotros predicar la sana doctrina, la verdadera enseñanza. Entonces él dice, esto es lo primero que vas a hacer, vas a corregir. Número 2, vas a reprender. Verso 2, redarguye y reprende. ¿Sabes qué quiere decir reprender? Amonestar. Amonesta a alguien. Entonces tú estás ahí sentado ahora diciendo, pero si es difícil el compartir, es súper difícil el corregir, el amonestar es más difícil. ¿Cómo yo voy a amonestar a alguien?
¿Cómo yo voy a reprender a alguien? Pero déjame decirte algo, y esto lo tienes que entender. No reprendes a alguien ni amonestas a alguien. Reprendes lo que está atrás de esa persona. Muchas veces lo que está atrás de esa persona son espíritus que están controlando lo que está ocurriendo y se está reflejando en la vida de esa persona. Muchas veces vamos hacia la persona, debemos que ir a lo que está detrás de esa persona, porque esa persona es una criatura de Dios, no puedes ir en contra de ella. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Tienes que ir a lo que está atrás de esa persona. Es muy importante que entendamos eso. Dice redarguye, dice reprende, y la tercera no se mejora. Dice exhorta. Exhorta. Eso es lo que es predicar la palabra. No lo escuchas desde el púlpito ahora. Las iglesias que están de miles y miles son iglesias que en los domingos cada mensaje es un mensaje de azúcar, le llamo yo, de azuquita. Esos mensajes que nos hacen sentir muy buenos. Yo sé que todos los necesitamos, yo te los voy a dar porque los necesitamos. Pero cuando alguien se para a predicar la palabra, Pablo dice, necesito que hagas esto, redargullas, reprendas y exhortas. Entonces, si tú estás en un lugar donde no hay una corrección, donde no hay reprensión, donde no hay exhortación, algo está mal. Algo está mal. Así que lo que él comparte, dice, cuando hagas eso, haz estas tres cosas: corrige, reprende y exhorta. Primero tiene que ocurrir eso en nuestras vidas. Analízate tú. Vamos a analizarnos en este día. Ok, ¿cuáles son las áreas en mi vida que yo tengo que corregir? En las cuales no necesito que alguien venga. Yo sé exactamente qué es lo que yo tengo que reprenderme, qué tengo que exhortarme. Y vamos a poner acción a eso. Vamos a accionar sobre eso. ¿Por qué? Para que nosotros podamos ir y compartir la palabra. Dice, vas a compartir, vas a redarguir, reprender, exhortar. Dice, pero quiero que lo hagas con toda paciencia y doctrina, con toda enseñanza, con toda paciencia. Ok, muy importante. Cuando reprendamos, cuando corrijamos a alguien, lo tenemos que hacer con paciencia. Y eso, mi hermano, no es nada fácil. El hacerlo con paciencia no es nada fácil. Cuando tú corriges a alguien y lo haces con paciencia, no es fácil. Porque cuando alguien está mal, tú quieres que esa persona corrija en ese momento, ¿no? ¿No te ha ocurrido eso? Estás en un restaurante, te traen la orden equivocada, tú tienes hambre. No es esto lo que yo pedí. ¿Dónde quedó tu paciencia? ¿Pero qué no te diste cuenta? ¿Dónde queda la paciencia? Entonces dice, cuando hagas eso, hazlo con paciencia. Hazlo no solamente con paciencia, sino con doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. O sea, muéstrales dónde ellos están mal. Mira, tú no puedes estar haciendo por esto y por esto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que saber la Biblia. Para que haya doctrina tiene que haber enseñanza. Para que haya enseñanza tú tienes que saber exactamente el por qué. ¿Por qué está? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Okay. Tiene que tener una base bíblica eso. Enseña con paciencia, con doctrina. No solamente vamos a redargullir a alguien porque se nos antojó, sino porque hay una palabra bíblica sobre ello. Entonces él dice, la razón por la cual quiero y te estoy encareciendo antes de yo morir, que tú prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortas, es por lo siguiente, porque vendrá, verso 3,
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice otra traducción que se llama Dios habla hoy. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Va a llegar el tiempo en el cual la gente, un mensaje como este no lo va a poder digerir, no lo va a soportar. Por eso me gusta que me hables bien cada domingo y que me digas que soy un campeón y que todo va a estar bien y que voy a ser rico y que voy a ser próspero. Pero no me digas, no me enseñes lo que está bien y lo que no está bien en mi matrimonio. No me digas lo que está bien y no está bien en mis negocios, en mi vida personal. No me enseñes eso. Dice las Escrituras, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Y estoy aquí para decirte que ese tiempo lo estamos viviendo ahora. Hay gente que no soporta la sana enseñanza, no puede escuchar un mensaje que le redarguya, porque es mucho para él, es mucho para ella. Dice, va a llegar el tiempo en que la gente no soporte la sana enseñanza. Más bien, que según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que quieran oír. Va a llegar el tiempo, dice, según sus propios caprichos. ¿Qué dice Pablo? Va a haber el tiempo cuando tú vas a ver a gente encaprichada. Y yo digo que esos tiempos los estamos viviendo ahora. Hay gente muy encaprichada. ¿Sabes qué quiere decir la palabra encaprichada? Quiere decir concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Quieren escuchar más bien sus propios caprichos, y concupiscencia quiere decir deseo a lo prohibido. O sea que va a haber un momento en el cual la gente no va a soportar la sana doctrina, sino van a querer escuchar sus propios caprichos, deseos a lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? ¿Qué es lo prohibido? Estamos viviendo en un tiempo en el cual eso está saliendo del púlpito. Enseñando lo prohibido. Lo que no está a la par de la Escritura se está enseñando ya. No me importa cuántas mujeres tengas. No me importa con quién te metas. No me importa qué sexo sean los que con tú te metas. No me importa con que vengas aquí y deposites un cheque. No hay ningún problema. Tú haz allá lo que tú quieras hacer. Ya que fuiste salvo, vas a ser siempre salvo. Haz lo que tú quieras hacer allá. Eso es lo que la gente quiere oír ahora. Entonces dice Pablo, va a venir ese tiempo que esa gente no va a soportar la sana enseñanza. Se van a buscar a un montón de maestros. No nada más va a haber uno. Va a haber un montón. Por eso hoy en día hay un montón de maestros, falsos profetas, declarando palabras desde los púlpitos, instando a la gente a hacer lo que tengan que hacer con tal de recibir un dinero en sus ofrendas. Entonces, ya entiendes por qué el encargo, la encomienda de Pablo antes de morir es predica la palabra. No solamente predícala, sino fíjate cómo la prediques. Porque va a haber gente que se va a levantar. Dice, verso 4, y esta gente apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra versión dice, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Darán su espalda a la verdad. Lo que es verdad no lo quieren escuchar.
El oído lo van a voltear de la verdad porque no quieren escuchar lo que es la verdad. Dice, y no solamente no quieren escuchar, sino ellos quieren escuchar cuentos. Y hay muchos cuentos el día de hoy que se están relatando desde los púlpitos, muchos cuentos. Y la gente se cree los cuentos. ¿Sabes por qué la gente se cree los cuentos? Porque la gente no estudia, no indaga, no se mete a la Biblia. Ok, déjame ver lo que el hermano compartió. ¿Es bíblico? ¿Hay una base bíblica? Entonces se tira todo tipo de cuento sin ninguna base bíblica. Son cuentos nada más, fábulas. Pero la gente quiere escuchar esas fábulas porque eso es lo que quiere escuchar. Y como el oído es lo que quiere escuchar, van a ir a los lugares donde les relatan esos cuentos sin bases. Entonces, Pablo sabía lo que iba a pasar. Estaba pasando en su tiempo y también está pasando en el tiempo de nosotros. Se apartarán de la verdad, volverán a las fábulas. Verso 5 le dice, ¿cómo quiere que él sea? ¿Cómo quiere que él se conduzca? Dice, primeramente, continúa ese encargo. El encargo es, tú sé sobrio en todo. Una traducción dice, conserva el buen juicio, con calma. Tú sé sobrio en todo. Número 1, sé sobrio. Número 2, quiero que soportes las aflicciones. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le hacen este encargo? Dice, esto va a ocurrir. Va a haber esta gente que va a estar predicando fábulas. Va a haber gente que quiere escuchar esa fábula. Tú sobrio. Tú tranquilo. Soporta las aflicciones. Ahora dice, ¿cómo que va a haber aflicciones en la vida de él si él está haciendo lo correcto? Porque toda esa gente le va a incomodar el que un Timoteo se pare y declare verdad. El momento en que tú incomodes a otro, no te pongas triste. No digas, no quieren escucharme. No, el momento que tú incomodes a tu familia, porque estás diciendo una verdad que no quieren escuchar. El momento que tú incomodes a esos que están alrededor tuyo, porque estás declarando una verdad, es en el momento en el cual tú vas en un muy buen camino. Cuando incomodas a otros por causa de una verdad, vas en buen camino. Entonces él dice, soporta las aflicciones. Tú tranquilo. Tú sabes quién eres. Tú sabes qué es lo que estás declarando y de dónde viene lo que estás declarando. Tranquilo, con calma. Soporta las aflicciones. Van a hablar mal de ti. Cuando tú salgas van a hablar mal de ti. Se van a expresar mal de ti cuando tú salgas de un lugar. Te van a poner cosas feas en Facebook. No te preocupes. Tú tranquilo. Quítalos de tu cuenta. Tranquilo. No te pongas al tú por tú. Tranquilo. Porque muchos de nosotros nos falta esa tranquilidad. Recibimos y queremos regresarles 2, 3. Tranquilo. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Y cumple. Haz la obra del evangelista y cumple tu ministerio. Básicamente es, tú dedícate a lo que tú debes que hacer. Y la gente que va a hablar de ti, déjala que hable. Tú haz lo tuyo. Haz la obra del evangelista. Haz la obra de un heraldo. Cumple tu ministerio. Tranquilo. Porque hay muchas veces en las cuales nosotros nos podemos perder en esto. Y al ponerte tú al tú por tú, te desenfocas de tu ministerio.
de lo que tú tienes que hacer. Cuando ya te pones al tú por tú con esas personas, tú estás perdiendo tu enfoque. Ya dejas de hacer lo que tienes que hacer porque estás tan enfocado en responderle a esa gente. Entonces es importante mantener la sobriedad, mantener el juicio, soportar las aflicciones y dedicarnos a hacer la obra de evangelista, cumplir nuestro ministerio. No me importa lo que ellos digan, no sé, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Dice, verso 7, y esto es el resumen de la vida de Pablo. Él está ya a punto de morir. Recuerda, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya está a punto de morir. Le está dando estas encomiendas a Timoteo, sus últimas palabras a Timoteo. Y ahora viene el resumen de la vida de Pablo. Dice, verso 7, he peleado la buena batalla. O sea, el hombre ya antes de partir con el Señor, él puede sentarse, él puede decir, le puede decir al joven Timoteo, he peleado la buena batalla. Si tú y yo falleciéramos el día de hoy, ¿pudiéramos nosotros decir lo que dijo Pablo? He peleado la buena batalla. He estado aquí en esta vida tantos años, pero yo he peleado la buena batalla. ¿Sabes que la palabra que utiliza aquí en el griego, peleado, es una palabra que tiene 3 significados? Número 1, es cuando se usaba cuando alguien entraba a un juego. Ellos, los griegos, eran muchos de los Juegos Olímpicos y vencían. Entonces cuando él dice, he peleado, no solamente está diciendo, oh, entré ahí y peleé. No. La connotación que estaba en este pasaje es la siguiente. Yo entré a pelear, pero yo gané. Yo he peleado. Yo me he metido allí en ese ring a pelear 50 veces y las 50 veces que me metí ahí yo gané. Yo he peleado la buena batalla. Significado número 2 para ellos era el siguiente: cuando tú te metías a pelear y había un adversario y tú ganabas, no solamente en un juego, en cualquier cosa, tú te metías a pelear y había un adversario y tú ganabas. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. No fue fácil toda la vida, persecuciones. Yo iba en medio del mar y quería ir a un naufragio y yo salía. Iba a una ciudad y me metían a la cárcel. Iba a otra ciudad y me querían apedrear. Iba a otra ciudad y los mismos hermanos querían estar en contra de mí. Todo eso había ocurrido en la vida de Pablo, pero él dice, yo he peleado la buena batalla. Me metí a esas peleas y gané. Tú y yo estamos en peleas, no para pelear, sino para ganar. Amén. Tú estás metido en peleas, te guste o no te guste, y estás metido ahí para que ganes, no para que pierdas. Tus hijos no se tienen que perder. Tus hijos no se los tiene que llevar el enemigo. Independientemente de en dónde se encuentren el día de hoy, la pelea que tú tienes por ellos es una que tú vas a ganar y no vas a perder. Ellos van a venir a los pies del Señor. Ellos van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Porque tú estás en pelea, ya entraste, estás entrando, te estás empoderando, sabes lo que significa ahora lo que te has metido. Cuando el tercer significado era el siguiente: cuando se peleaba por algo y lo conseguían. Eso es el pelear. Cuando tú te proponías algo y lo conseguías, te metías a pelear por ello y lo conseguías. Eso era el pensamiento del griego del día. Entonces Pablo toma ese pensamiento y dice, yo he peleado la buena batalla. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me metí, peleé y gané. Número 2, él dice, he
acabado la carrera. En otras palabras dice él lo siguiente: me dieron a mí una orden como heraldo y la cumplí. Me dieron un oficio de ser apóstol, una carrera y la cumplí. Dios te está dando a ti un oficio, una carrera. Un llamado hay en tu vida. Amén. Y al final del día tú y yo podremos decir lo que dijo Pablo: he acabado la carrera. Padre, me diste el don de evangelista, pero ya que estoy contemplando mis últimos días, yo peleé la buena batalla. Yo me metí allá y a tu honra y tu gloria, tantas personas fueron salvas. Oh Padre Santo, tú me encomendaste un ministerio de niños. Y Padre, antes yo de irme, yo puedo decir que yo peleé la buena batalla, que cientos de niños fueron impactados por lo que tú me diste a mí. Esta mañana quiero que pongas cosas en perspectiva, que pienses a largo plazo, que pienses en ese momento que va a llegar, que pienses, ¿qué dirás tú en ese momento que estás a punto de partir? ¿Te sentirás bien acerca de la encomienda que se te dio? La encomienda de él fue tremenda. ¿Sabes que Pablo tuvo como encomienda entrar a un mundo gentil? Cuando todos los apóstoles estaban solamente enfocados en los judíos, Pablo, la encomienda de Pablo fue entrar y romper esa barrera y llevar el evangelio a todos los gentiles. Esa fue la encomienda de Pablo. No fue una encomienda muy fácil, de sacar a los mismos hermanos de esa mentalidad que el evangelio era para los judíos solamente, si no era para todos. Entonces él dice: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera. Y número 3, él dice: y yo he guardado la fe. Yo he guardado la fe. Yo me he mantenido fiel. Él fue llamado. Él fue transformado. Se le dio una encomienda. Y cuando él recibe esa encomienda, él se mantuvo fiel. No hubo nada que lo hiciera tropezar, caer. Se mantuvo fiel. Nada lo sacó de la jugada. Se mantuvo fiel. ¿Te has mantenido tú fiel? ¿Nos hemos mantenido fieles o hemos caminado para acá, caminado para acá, caminado para acá? Una persona que no es fiel brinca aquí, brinca allá, brinca acá y brinca acá. No es fiel. Brinca de cama en cama, brinca de lugar en lugar, brinca de trabajo en trabajo, siempre anda brincando. No es fiel. Dice Pablo al final del día: peleé la buena batalla, he acabado la carrera, me he mantenido fiel. Me he mantenido fiel. Ese es el resumen de su carrera. Y él quiere que Timoteo entienda este resumen. Y también quiere que entienda que ese trabajo, ese sacrificio que él hizo, tuvo una recompensa. Verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Wow. Dice: todo lo que yo pasé, todo lo que yo te estoy encomendando a hacer es por una sola razón. Hay una corona de justicia que me es guardada. El mismo Señor me la va a entregar. Pero dice: no solamente a mí,
está disponible para todos. Está disponible para todos. Y en este día quiero que te levantes y quiero que tú pongas toda tu vida en perspectiva hasta ahora. Si este momento llegara hoy, ¿qué tú harías? ¿Qué yo diría? ¿Qué diríamos nosotros si ese momento llegara el día de hoy? Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde. Y vamos primeramente a hacer un repaso. Vamos primeramente a hacer un repaso.